¿Ya están grabando, perdón? No, voy a grabar. Ok, entonces, vamos a trabajar con la función raíz cuadrada de x. Es una función que va a servir para... Entonces, podemos hacerle una reflexión en x, ¿verdad? Simplemente cambiando x por menos x, ¿sí? En este caso, esto es lo que veríamos, ¿no? Se cambia el dominio. Resulta que hay funciones que si yo hago esa transformación matemática, observo exactamente la misma función. Y un ejemplo de esa función sería x cuadrada. Si yo cambio x por menos x, vean, en morado, en verde. ¿Sí? En verde es x cuadrada, en morado es menos x al cuadrado, ¿verdad? Que ojo, no es para nada lo mismo que x cuadrada, ¿verdad? ¿Verdad que los paréntesis afectan? No es lo mismo decir menos x cuadrada, lo cual lo entendemos como una reflexión en y, que decir menos x al cuadrado, lo cual es una reflexión en x. Entonces, aquí en esta función, particularmente, observamos algo. Si yo hago, por decir algo, y igual a raíz cuadrada de 2, veo que este punto de aquí, este y este punto de aquí, ¿por qué no me lo pone? Ahí está. ¿Qué coordenada en x tiene? ¿Cuánto vale la x? Menos Menos 1.89. ¿Y la y? 1.414. 414, ¿verdad? Es decir, básicamente lo que estamos diciendo es que menos 1.189 elevado al cuadrado es 1.414. Y este punto de acá, ¿qué me está diciendo? Que 1.189 al cuadrado me da 1.414, ¿correcto? Es decir, básicamente lo que estamos diciendo es que f de x es x cuadradas. Esta idea de aquí es esta idea de acá, expresado de manera muy general para cualquier valor de x. Y estamos observando que si yo hago, por ejemplo, f de menos x, que sería este de acá, el valor en y, esta altura de acá, ¿sí? La y, va a ser igual que si yo evalúo en x. No sé si quedó claro con esto. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? Sí, perfecto. Sí, el único que va a cambiar es el... No, el único que cambia es a X, ¿no? El signo. Exactamente, el signo de x. Entonces, las funciones que satisfacen esto se les llaman funciones pares. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de número es el exponente? ¿Par o impar? Par. Es par. Entonces, al ser un par, si yo hago f de menos x, me queda menos x al cuadrado. Aquí la asociatividad me dice que es menos x multiplicado 2 veces. Entonces es menos x por menos x. Menos por menos me da más. Y x por x me da x cuadrada, ¿verdad? Entonces hemos llegado de manera muy general que si mi función original era x cuadrada y yo hago f de menos x, llego a x cuadrada, o sea, llego a mi función original. Eso es lo que me está diciendo esto.
de manera analítica. De manera numérica, ¿cómo lo vemos? Como lo puse hace rato, ¿verdad? De manera numérica estamos diciendo que f evaluado en menos 1.189 me va a dar lo mismo que f evaluado en 1.189. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Este valor cuánto da para esta función en particular? 1.414. ¿Este valor cuánto da para esta función en particular? 1.414. Entonces, toda función que para toda x, aclaro aquí, nota, para toda x satisface esto, se dice que es una función par. Sabiendo esto, pues ya me pueden decir rápidamente qué funciones pares hay, ¿no? Denme otro ejemplo de función par. X a la cuarta, ¿verdad? ¿Cuál otra? A la sexta. A la La sexta. sexta. Ok, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Alguna otra que se les ocurra del zoológico de animalitos que les di? En el otro grupo sí le atinaron. ¿Alguna otra que también sea par? A la 24. Esas son obvias, ¿no? Todas las que sean potencias pares, o sea, todas las que sean de la forma x a la 2n, van a ser así, pero una no tan obvia. ¿No? ¿Se rinden? Estoy viendo aquí, Ajá. puede ser la inverso cuadrada. Cuadrada, exactamente, muy bien. La inverso cuadrado, ¿verdad? Es una función que también, por ejemplo, si yo hago para menos 1, si yo hago f de menos 1, me va a dar lo mismo que f de 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta distancia de aquí a acá, o sea, esta altura y, es la misma que esta altura y. Solo que si aquí es 1, acá es menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Noten que esto es como una simetría respecto al eje Y, ¿no? O sea, imagínense que aquí fuera un espejo. Entonces lo que veo de un lado del espejo, lo veo del otro, ¿verdad? ¿Sí se lo imaginan como un espejo? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, esa sería como la interpretación geométrica. Bueno, pero les dije que cualquier función que satisface esto es una función par, ¿verdad? Bueno, se los puse al revés. Se los puse como f de menos x me tiene que dar f de x. Entonces, por ejemplo, si yo le hago una reflexión aquí en x cuadrada, ¿dejará de ser par por ese hecho? Así a golpe de vista, viendo la gráfica, ¿se les hace que ya dejó de ser par? No, profe. No, ¿verdad? Porque sigue teniendo la misma simetría con respecto al eje vertical, ¿cierto? La distancia que hay de aquí a acá es la misma que hay de aquí a acá, ¿verdad? La distancia que hay de aquí a acá es la misma distancia que hay de aquí a acá. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Ok. La de 1 en X, por ejemplo, si le hago una reflexión en Y, ¿dejará de ser par? No. No, ¿verdad? Ahí se ve gráficamente. Y analíticamente, ¿cómo lo podríamos demostrar? Yo tengo que f de x es igual a menos 1 entre x cuadrada. Si yo hago f de menos x, ¿a qué será igual? A menos 1 entre menos x al cuadrado. Esto me va a dar menos 1 sobre x cuadrada. ¿Obtuve o no la función original? O Sí, sea, profe. llegué a f de x. Una función no tan obvia es la función
coseno de X. No tan obvia si no ves la gráfica, pero véanla aquí. ¿Qué pasa si yo hago coseno de menos X? Véanla. En rojo está coseno de menos X, en negro está coseno de X. Y se satisface para todo valor de X, ¿verdad? Además, se lo voy a poner punteado para que resalte, véanla. Para todo valor de X se satisface eso, ¿verdad? ¿Ya vieron? Entonces, la función coseno de X también es una función par. De hecho, identidades trigonométricas. Acá. A ver, ¿dónde está? Acá. ¿Sí lo ven aquí? Sí. ¿Qué dice? Coseno de menos teta es igual a coseno de teta. Básicamente se está diciendo que el coseno es una función par, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, si el coseno, por ejemplo, ¿qué otra función par creen que hay? ¿Conocen el coseno hiperbólico? No, no conocía. Se los puse en la formativa, ahí la tienen. Es esta, miren. Y de hecho, esta función la conocen más de lo que ustedes creen, ¿eh? Pero mucho más de lo que ustedes creen. ¿Saben dónde la ven? Voy a poner un dibujito para que me entiendan en dónde la ven. Al dibujar. No. ¿Qué es esto? ¿Dónde va es la de la camisa, ¿no? De las cadenas. No la Sí. camisa, de una ¿No? cadena. ¿La cadena? No. Si tú cuelgas una cadena, ¿sí? Esta es la forma que va a adquirir la cadena. Esta. Cualquier cadena o collar, tú observa y vas a ver esa forma. ¿Sí? Es decir, de hecho, por eso se le llama también, se le conoce como la catenaria, si no, googleenlo. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, entonces lo que hacen ese tipo de cadenas usan estas funciones. No, no las usan. Esa cadena, la forma de la cadena simplemente la adquiere solito por gravedad. No es que no creas que saben de la catenaria. Yo te garantizo que les preguntas qué es una catenaria y te van a decir, ¿ah? ¿Ah? ¿Cómo? No sé, ¿qué es eso? Pero también la ven en otros lugares. Si le hacemos un zoom, 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 zoom. Les voy a poner también el dibujito. A ver qué tal me sale el dibujo. ¿En dónde se ve esto? Los postes de luz. Exactamente. Cada vez que tú cuelgas un cable, cualquier cable, adivinen qué forma adquiere. Sí. Entonces, en el otro grupo me decían, el tendedero. Pues sí, ahí lo ves. Tendedero. En las postes de teléfono. O de luz, en las líneas de transmisión. ¿Una hamaca podría ser? Una hamaca no podría, muy bien, excelente ejemplo. Una hamaca, es con H, ¿no? Una hamaca adquiere esa forma.
de catenaria. Excelente ejemplo, muy bien. Así es. Es decir, ¿por qué les digo esto? Aparte de cultura general, es como vean que las funciones no son cosas así de nomás de matemáticas. En realidad lo que estamos intentando es modelar la naturaleza, modelar el mundo con ciertos patrones numéricos, porque eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Si tú, es más, estaría interesante el proyecto. Si tú le tomas una foto a una hamaca o a un cable y empiezas a medir, a ver si lo voy a poner tantito acá. Véanlo. Hoy quiero que se vea así. Ahí está. Imagínate que tú pones una hamaca a esta altura y a esta altura. O sea, bueno, dicho de otra forma, se los voy a plantear de esta manera. Tú quieres colgar una hamaca y quieres que de la base del centro al suelo haya 1 metro. Y si sabes la longitud de esta, la de separación, ¿a qué altura tendrías que colocar la hamaca? Eso se me acaba de ocurrir como proyectos ahorita. Se los voy a plantear, se los voy a dejar. Tienen una semana para resolverlo. ¿Sí? O puede ser un cable, una cadenita, lo que quieras, pero y en lugar de 1 metro pueden ser 10 centímetros para que lo hagas en físico. ¿Sí? No importa, pero el chiste es que tú vas a colgar, por ejemplo, aquí de menos 0.5 a 0.5. ¿Sí? Eso yo creo que sería un buen ejercicio para que acaben de afianzar esto. Andaba yo pensando en qué proyecto ponerles para que no quede nomás en lo abstracto. ¿Sí? Entonces, les spoileo la respuesta. Por ejemplo, si el que me interesa es x igual a 1, como es par, pues ya sé que en x igual a menos 1 voy a obtener el mismo valor, ¿verdad? En cuanto al valor de la y. ¿Ya lo vieron? Vale 1.5431, acá vale 1.5431 para x igual a 1 o para x igual a menos 1. Y este de acá vale 0,1. Entonces, ahí les va el proyecto, ¿no? Ya les estoy resolviendo el proyecto, pero sería interesante que lo hicieran en físico para ver con qué problemas se encuentran. De aquí a acá, se supone que debe haber 1 metro, por eso el 0.1. Entonces, la pregunta es, si de aquí a acá debe de haber también 1 metro y de aquí a acá debe de haber 1 metro, ¿a qué altura debería colocar los postes para que efectivamente esto sea 1 metro? ¿Y a qué altura debería colgar la cadena? ¿No? Ni porque se los estoy marcando. A 1.5431. Exactamente. ¿Ya vieron cómo se aplican las matemáticas? Es decir, en lugar de, a ver, súbele tantito, no, bájale, espérate. No. Sería así como a esta distancia. Profe, pero también no depende de la cuerda si está muy tensa. Claro, entre más tensa, básicamente lo que estás haciendo es esto. Entre más tensa sea la cuerda, lo ves así. Pero jamás entre dos postes, vas a ver una línea recta. A lo mucho podrás aproximarlo así como, aquí se ve casi como una recta, ¿sí o no? Pero aquí te das cuenta que no es una recta, ¿cierto? Entonces sí, definitivo. Dependiendo de la tensión podrías tú ver casi una línea recta, pero no, nunca va a ser recta.
¿Vale? Ok. Me encanta cuando me contestan. Perfecto. Sí, profe, sí, profe, perdón. Ok, gracias. Si el coseno de x es par, ¿qué otra función trigonométrica sería par también? ¿Qué dicen las identidades? ¿A qué es igual la secante? A 1 sobre coseno. Exactamente, ¿verdad? Entonces, si el coseno es par, pues la secante también es par, y ahí lo podemos ver, ¿verdad? Hay una simetría. Por ejemplo, veamos estos dos puntos. ¿Se satisface o no? Se satisface que f de menos x es igual a f de x. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, este punto de aquí, ¿qué información me da? Me dice que la secante de menos pi, ¿cuánto vale? Menos 1, ¿verdad? Y este de acá, ¿qué me dice? Que la secante de pi, ¿cuánto vale? -1. Menos 1. Entonces, pregunta, ¿la secante de menos pi es igual a la secante de pi? Y la respuesta es Sí. sí, porque este me da menos 1 y este me da menos 1. ¿Sí están conscientes de que la gráfica, cuando tú tienes pares ordenados en la gráfica, te está diciendo de una manera hiper resumida esta información? Que es de las cosas importantes de las gráficas, ¿no? Una gráfica, sobre todo si la tienes computacionalmente, por ejemplo aquí, ¿qué información me está dando ese punto, chicos? ¿Puedo volver a repetir? ¿Qué información me está dando ese punto? Que la secante de 1.45 es 1.992. Exactamente, muy bien, perfectamente bien contestado. Así es, excelente, ¿sí? Es decir, de una gráfica tú puedes sacar información. Está puesta de una manera diferente, pero ahí está. Aquí, por ejemplo, ¿esto qué me dice? Me dice que la secante de menos 0.935 es 1.684, ¿verdad? Sí, profe. Acuérdense que redondeado a 4 decimales, ¿verdad? Porque si a lo mejor me voy más cerca, ahí ya son 4 decimales. Siguen 4 decimales. 4 decimales. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, secante de 0.8788. Vean con todos los decimales. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. ¿En la calculadora cómo se hace eso? Súper sencillo, ¿verdad? No hay problema. Ok, hay otro tipo de funciones, por ejemplo, la función y igual a x. Aquí, que si yo hago por menos x, ¿qué voy a obtener? O sea, si yo hago la sustitución x por menos x, voy a obtener menos x, ¿verdad? O sea, obtengo menos f de x. Entonces, esto de una manera alternativa lo puedo escribir como que si yo grafico f de x y lo comparo con menos f de menos x, me debe de dar la misma gráfica. Es decir, aquí está f de x, voy a escribir menos f de menos x. Y vean, en azul y en rojo. Son exactamente la misma función. ¿Se dan cuenta?
Vamos a poner un ejemplo, a lo mejor no tan obvio. Sí, porque aquí, ¿cuál es el exponente de la x en este caso? Ahí era 1, ¿no? Y ahorita, ¿qué exponente estoy poniendo? Cúbico. Cúbica. 3. ¿El 3 es un número par o impar? Es impar. Es impar, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Vamos a ver, primero vamos a hacer la prueba. Si yo hago x por menos x, ¿será par la función? Evidentemente no, ¿verdad? ¿Cierto? Porque no me da la misma gráfica. ¿Qué quiere decir? Que no, si yo quiero evaluar f evaluado en menos x, no me va a dar lo mismo que f evaluado en x. Pero, si le agrego una reflexión en y, ahora sí, ¿verdad? ¿Ya vieron? Me da me da la misma gráfica. Esto es una simetría a lo mejor un poquito extraña para ustedes porque probablemente les enseñaron simetría respecto a un eje de simetría, pero nunca simetría respecto a un punto. Pero esto es simetría respecto a un punto. ¿Cuál? El origen. ¿Por qué? Porque la distancia que hay de aquí hasta acá es la misma distancia que hay de aquí hasta acá para cualquier x. Eso geométricamente. Numéricamente, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que si yo evalúo f de menos 1, me tiene que dar igual a menos f de 1, ¿verdad? Eso es lo que decía la expresión, ¿verdad? Si yo hago f de menos x, obtengo menos f de x. Entonces, ¿cuánto vale f de menos 1? Aquí está. ¿Cuánto vale? Menos 1, ¿verdad? Menos 1. Del otro lado me dice, ok, lo que me dé f de 1 lo voy a multiplicar por menos. ¿Cuánto me da f de 1? Me da 1. ¿Es o no verdad esto? Sí, profe, es verdad. Y lo interesante es que se satisface para cualquier valor. Vean, por ejemplo, estos dos pares. Aquí, ¿qué me dice? Que f evaluado en ¿cuánto? En menos 0.632 me va a dar lo mismo que menos f evaluado en ¿cuánto? ¿Ya vieron lo de menos x y x? Y básicamente lo que me está diciendo es que la y esta, que en este caso vale menos 0.253, me va a dar igual a menos lo que me dé la y acá, que es 0.253. No sé si con esto ya quedó claro lo que es función par e impar. ¿Sí? Y sobre todo cómo se Sí, profe. comprueba. Ahí por lo que veo también cambia el signo en ¿En la el y? otro, ¿verdad? Sí. Sí. Uno es una reflexión nada más en x, el otro es una en x y en y. Se reflejan ambos ejes, que resulta en una simetría con respecto al origen. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver simetría con respecto al origen? Por ejemplo, si yo muevo estos, aquí me está dando los puntos que son simétricos. ¿Por qué son simétricos? Porque la distancia de aquí a acá es la misma distancia que hay de aquí a acá. O sea, de 0 a A es la misma distancia que hay de 0 a B. Y se satisface, ¿verdad? Si yo hago f de menos 1.095, me da menos 1.315. Pero si lo comparo con f de 0.95, tengo que cambiarle el signo a este para que me dé lo mismo. Esto de acá. ¿Sí? Sí, ¿Qué les parece? Como la avestruz.
De las funciones trigonométricas, ¿qué función creen que es impar? Si pusieron atención, ya los spoileé hace rato. ¿Por qué? Porque ¿qué dice aquí? Dice que seno de menos teta es igual a seno de teta, ¿verdad? O en nuestro contexto, si yo hago seno de menos x, esto es igual al seno de x. Una anotación importante, perdón, a menos seno de x. El problema con las funciones trascendentales, como son las trigonométricas, las logarítmicas, las exponenciales, es que el argumento solo lo puedes modificar a través de identidades. No lo puedes modificar de ninguna otra manera, solo con identidades. Entonces se dice erróneamente que se sale el signo. En realidad no es que sale el signo, ya eso ya lo entienden, ¿no? No es que sale el signo, simplemente que numéricamente me va a dar lo mismo. Y aquí lo podemos ver, voy a ponerlo acá. Por ejemplo, ese punto. Este de aquí con este de acá. No es que salga el signo, simplemente lo que me está diciendo es que me da igual si yo calculo seno de menos 1.66 a que calcule menos seno de 1.66. No me interesa, no me importa, no me molesta, no me va a dar lo mismo. ¿Sí? En este caso, ¿cuánto me da el seno? Menos 0.996, ¿verdad? En este caso, tengo que cambiarle el signo a lo que me dé el seno y me da 0.996. ¿Cuál creen que sea la utilidad práctica de esto, chamacones? ¿Para qué me servirá todo esto? Así como, sí. Qué padre, ¿no? ¿Y luego? ¿Para qué me sirve? Ok. Más Una por resbaladilla. puros. ¿Por una resbaladilla? No. Esto parece una resbaladilla, pero rara, ¿no? Más bien una montaña rusa. A ¿Para una qué creen que montaña rusa. sí. ¿Para qué creen que sirve? Bueno, es muy sencillo, porque si a lo mejor ustedes ahorita pues tienen la computadora, ¿no? Tienen la calculadora electrónica, pero hace años, cuando no existía ni siquiera la luz eléctrica, porque esto se conoce desde la época de los griegos, lo más que tenías eran unas tablas matemáticas, donde te venían valores de X y sus correspondientes valores de Y. Entonces imagina si te vas a poner a hacer las tablas de toda la función completa, pues no tiene caso. Mejor nada más te enfocas en los valores positivos y sabiendo que es impar ya obtienes los de los valores negativos. ¿Se dan cuenta? Es decir, solo hago una tabla, por ejemplo, de 1.66 y con eso en automático no necesito darte la tabla para menos 1.66 porque ya lo sabes cómo obtener gracias a que es una función impar. ¿Se dan cuenta? Y luego el próximo semestre que lleven integrales, créanme que van a adorar las funciones pares e impares cuando sean intervalos simétricos. Ahí lo van a ver que hay atajos. Sobre todo las impares, las van a amar, las van a adorar. No da cálculo integral. Aquí en el Tecno no. Pero pues, o sea, obviamente de que la puedo dar, eso no es problema. De manera independiente sí le he dado. De hecho, unos alumnos que una vez que tomaron cálculo diferencial conmigo, al siguiente semestre no le entendían a su maestro de integral y me pidieron asesorías. Pero obviamente son completamente independientes, ¿no? Y como no era yo su maestro, sin problema. ¿Vale? Pequeño, campaña Sí, profe, publicitaria. está bien. Ok. No cobra. Pues, claro que cobro. Pues, ¿qué crees que no como? No, ¿Tú pues qué sí. crees? Es por el amor al arte nada Sí, más. ándale, sí, o sea, no, lo hago por puro gusto. No. Su pasión. Ándale, es mi pasión. Sí, sí. Ok. ¿Queda claro entonces la utilidad y qué significa? Ahora sí ya entienden, ¿verdad? Cuando f de menos x te da f de x, que ya entienden que el valor de la y me da el mismo si uso x o menos x,
decimos que la función es par. Y esto viene porque x cuadrada, x cuarta, x sexta, etcétera, como el exponente es par, de ahí viene el nombre. Y si yo hago f de menos x y me da menos f de x, o sea, si yo agarro la función evaluada en y, tengo que cambiarle el signo. Entonces en ese caso decimos que la función es impar. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Y geométricamente, par significa que hay simetría respecto al eje de las y, ¿verdad? Impar significa que hay simetría respecto a el origen. Ahora, no todas las funciones necesariamente son pares o impares, ¿eh? Por ejemplo, la raíz cuadrada de x será par o impar. No hay una contraparte, no hay un -1, ¿verdad? De este lado, no hay gráfica de este lado como para decir, ah, sí, la altura es la misma en ambos lados, porque ni siquiera lo existe. ¿Se dan cuenta? El logaritmo natural o cualquiera de los logaritmos, ¿será par o impar? Pues no es ninguna de las dos, ¿verdad? Entonces, ojo, tienes tres opciones, que sea par, que sea impar, o que no sea ninguna de las dos. ¿Sí? La exponencial e a la x. Acuérdense que, a ver, vamos por partes, dijera ya que el destripador. Si yo, voy a aplicar esta. Si yo hago, por ejemplo, una reflexión en x, obtengo esto, nada que ver, ¿verdad? No obtengo la misma gráfica. Y si le hago esto, no obtengo la misma gráfica, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Acá en el logaritmo, si yo hago logaritmo de menos x, no obtengo la misma gráfica, ¿verdad? Y si hago menos logaritmo de menos x, tampoco obtengo la misma gráfica, ¿verdad? No se sobreponen. Por lo tanto, no es ni par ni impar, ¿vale? Si yo hago e a la x y lo comparo con e a la menos x, nada que ver, ¿verdad? No obtengo la misma gráfica. Sin embargo, si hago e a la menos x y le pongo un menos, ¿obtendré la misma gráfica? Tampoco, ¿verdad? Tampico Madero. Por lo tanto, no es ni par ni impar. La función seno hiperbólico. ¿Qué será? Así a golpe de vista, viendo la gráfica. ¿Par o impar? Impar. Impar, muy bien. ¿Por qué? Si yo hago seno de menos x, no obtengo la misma gráfica. Pero, si le cambio el signo, ahora sí obtuve la misma gráfica. Esto es de manera analítica, ¿no? En el caso de las trigonométricas, no les queda otra más que memorizárselo, ¿eh? O sea, memorizar que seno de menos x es igual a menos seno de x, o que seno hiperbólico de menos x es igual al menos seno hiperbólico de x. No hay de otra. Y en el caso del coseno, coseno de menos x es igual a coseno de x, coseno hiperbólico de menos x es igual a coseno hiperbólico de x. Ahí sí no hay de otra, no hay vuelta de hoja. ¿Vale? ¿Qué les parece? Oigan, Interesante. ¿y la función seno inverso? ¿Qué será? ¿Par o impar? Así a golpe de vista viendo la gráfica.
Impar. Muy bien, ¿por qué? Quiere decir que si hago menos seno inverso de menos x, obtengo exactamente la misma gráfica. En verde está menos seno inverso de menos x. En negro está seno inverso de x. Coseno inverso, ¿qué será? ¿Par, impar o ninguna? Así viéndola. Si le hacemos reflexión en X, obtenemos como que un reloj de arena, ¿verdad? Parece un reloj de arena. Pero no, ¿verdad? No me da la misma gráfica. Y si le hacemos una reflexión, nada que ver, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí o Entonces no no? es nada. No es ni par ni impar, así es. Cosa que tienen tres opciones, es par, impar o ninguna de las dos. ¿Sí? La función arco tangente. Así a golpe de vista, Es impar. ¿verdad? Se ve, ¿verdad? Ya la aprendieron a reconocer viendo la gráfica, ¿cierto? Ahí está. Quiere decir que menos arco tangente de menos x me va a dar la misma gráfica que, o sea, de otra manera, los valores numéricos van a ser los mismos si yo agarro, por ejemplo, dos puntos simétricos respecto al origen. En este caso, si yo hago arco tangente de... ¿por qué me lo borra? Bueno, lo voy a escribir acá. Si yo hago arco tangente o tangente inversa de menos 4.508, me va a dar lo mismo que menos arco tangente de 4.508. En este caso, ¿esto cuánto me da? Menos 1.353. Y en este caso, tengo que tener menos por lo que me da el arco tangente, que es 1.353. ¿Cómo la veis? ¿Qué os parecéis? Bien, profe, interesante. Muy bien. Oigan, ¿y la función tangente? ¿Qué será? ¿Par o impar? Y viendo la gráfica. ¿Qué es? ¿Par o impar? Impar. Impar. Impar, ¿verdad? Quiere decir que si yo grafico tangente inversa, luego, perdón, menos tangente de menos x, obtengo la misma gráfica. Si la función seno es impar, ¿qué otra función trigonométrica sería impar? La cosecante, ¿no? Vean cómo efectivamente, con respecto al origen, yo puedo ver que efectivamente cosecante de 0.811 va a ser igual a menos cosecante de menos 0.811. ¿Sí? O, por ejemplo, cosecante de menos pi medios me va a dar menos cosecante de pi medios. Cosecante de menos pi medios me da menos 1. Y menos cosecante de pi medios también me da menos 1, ¿no? Porque es menos por más, menos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Quedó claro lo de función par impar? Sí, profe. Bueno, pues por hoy sería todo, chamacones. Si no hay ninguna duda, corto aquí la grabación. ¿Hay alguna duda?
No, maestro. Ok. En ese caso,